Buenos días, mi nombre es Yaneli Moreta, pertenezco al grupo número 7 y vamos a hablar de análisis de sustancia terapéutica. Consideraciones generales. La toxicología estudia los efectos adversos de los agentes químicos sobre los sistemas vivos. La toxicología puede clasificarse en tres grupos. La toxicología ambiental, que esta valora los efectos adversos de la exposición a agentes presentes en el ambiente, ya sean naturales o generados por la industria. La toxicología clínica, por otro lado, analiza drogas, fármacos, metales pesados y otras sustancias químicas en los líquidos y los tejidos corporales, para el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes envenenados de forma aguda o crónica por estos agentes externos. También tenemos la toxicología forense, que esta trata de los aspectos médico-legales de los envenenamientos. La toxicidad en una sustancia es aguda cuando su efecto nocivo se manifiesta en cuestión de segundos, minutos, horas o días tras su entrada en el organismo, y es crónica cuando los efectos se manifiestan a largo plazo, en meses o años, tras su entrada en el organismo. Existen un gran número de sustancias tóxicas de uso frecuente, frente a la cual se encuentran fármacos, metales y agentes químicos y drogas de abuso. Acciones de los tóxicos. Los agentes tóxicos actúan sobre el organismo ejerciendo su efecto a través de diversos mecanismos. Los principales son intercambiando con enzimas, interfiriendo sobre la síntesis de los ácidos nucleicos, DNA y RNA, y las proteínas, desacoplando la síntesis de obtención de energía, bloqueando el transporte de oxígenos por la hemoglobina. Muchos agentes tóxicos son inhibidores de las sustancias de diversas enzimas. Algunos, como los compuestos organofosforados, que hacen de forma irreversible, mientras que otros se unen a la enzima de forma reversible. Las sustancias que interfieren en la síntesis de ácido nucleico y proteína producen el bloqueo de diversas células. Diversas sustancias como el arsénico y el cianuro desacoplan los sistemas de obtención de energía. Sustancias con el monóxido de carbono bloquean el transporte de oxígeno por la hemoglobina. Intoxicaciones por metales. El aluminio. El aluminio es un compuesto de muchos productos de uso humano. Normalmente se ingiere entre 5 y 10 miligramos de aluminio diario, los cuales se eliminan por la orina. La entrada en la cantidad elevada hace que se acumule principalmente en dos lugares, que son el hueso y el cerebro. En el hueso, el aluminio constituye el calcio en frente de mineralización, interrumpiendo la formación normal de opioides. En el cerebro, el aluminio da lugar a encefalopatía. Los enfermos con insuficiencia renal no eliminan el aluminio y además estos pacientes sufren su acumulación como consecuencia de exposición durante la diálisis a aguas con aluminio y los fosfatos orales y albúminas. El arsénico. El arsénico se emplea en insecticidas, raticidas, herbicidas y pintura. La forma tóxica del arsénico son AS3 y AS4. La concentración sérica de arsénico solo se encuentra elevada poco tiempo después de su administración. El espécimen más adecuado para valorar la toxicidad por arsénico es la orina, ya que se encuentra en los riñones. El cobre. El cobre es un cofactor de varias enzimas y algunas proteínas, entre las que se encuentran la catalasa, la superóxido dimutasa y la peroxidasa y varios citocromos. En la sangre, el cobre se transporta por la cerulopamina y se almacenan principalmente en el hígado, unido a la metalotioleína. El cobre, cuando se ingiere en forma de sulfato de cobre, que se emplea como pesticida y es muy tóxico. Los agentes tóxicos son el hepatitis, centrilobulilla con ictericia, insuficiencia renal, anemia hemolítica y alteraciones gastrointestinales. El hierro. El hierro es un metal fundamental para el buen funcionamiento de nuestro organismo. Forma parte del grupo hemo, de la hemoglobina y otras proteínas celulares. La ingestión de más de 0.5 gramos de hierro en forma de sulfato ferroso es tóxica. Es frecuente
la intoxicación en niños como consecuencia de la ingesta de productos que contienen hierro. Los efectos tóxicos son hemosiderosis, que pueden dar lugar a cirrosis hepática. El plomo. El plomo es un metal ampliamente distribuido que puede dar lugar a efectos tóxicos agudos y crónicos. La toxicidad se produce por los humos de las gasolinas, la pintura y las conducciones de agua. El plomo inhibe las enzimas amilolebutínico deshidrogenasa, lo que produce la acumulación de protoporfirina en los eritrocitos y el déficit de hemo. Las principales manifestaciones clínicas son la anemia, neuropatía y difusión renal. Los niños son más sensibles que los adultos a la ingestión de plomo, y las manifestaciones de intoxicación, estas se producen con menores concentraciones de plomos en sangre. Las principales técnicas para la determinación de metales. Estas son espectrofotometría de absorción atómica, espectrofotometría de emisión de plasma acoplado de forma inductiva y espectrofotometría de masa. Hasta aquí mi exposición. Buenos días, mi nombre es Bernarda Morillo Morillo, pertenezco al grupo 7 y estaré hablando de los análisis de sustancias terapéuticas. Intoxicación por fármacos. Entre los principales intoxicantes farmacológicos tenemos los barbitúricos, paracetamol, litio y salicilato. La ingestión de dosis inadecuadas de algunos fármacos puede dar lugar a efectos tóxicos. Los principales fármacos que dan lugar a situaciones tóxicas son los antidepresivos tricíclicos, los barbitúricos, el paracetamol y el salicilato. El diagnóstico de sobredosis de un fármaco puede establecerse a partir de la historia clínica y del examen del paciente y confirmarse posteriormente mediante los análisis de laboratorio. Le estaré hablando sobre los barbitúricos y su función. Estas son que actúan como sedantes del sistema nervioso central, producen un amplio esquema de efectos desde sedación suave hasta anestesia total y euforia. También lo podemos utilizar como anticonvulsivos. Los principales barbitúricos que se emplean en la actualidad con fines farmacológicos son los de larga duración, como los fármacos anticonvulsivantes, como ya mencioné anteriormente. Las principales manifestaciones de una sobredosis grave son la depresión cerebral, que lleva al coma, la depresión respiratoria y la circulatoria. En otro orden tenemos el paracetamol, que se utiliza como analgésico, como calmante de la fiebre y el dolor. El paracetamol se metaboliza principalmente en el hígado, donde se conjuga con el ácido glucurónico o con sulfatos para su eliminación por la orina. En el hígado se forma también el metabolito N-acetil-P-benzoquinoneimida, que es el responsable de los efectos tóxicos. Puede producir una toxicidad hepática grave, incluso la muerte, cuando se ingiere en sobredosis. El paracetamol puede determinarse en suero mediante métodos espectrométricos, pero presentan muchas interferencias. En la actualidad, los métodos más utilizados son los inmunoanálisis, que son rápidos, sencillos y exactos. Continuamos con el litio. El litio se utiliza para tratar y prevenir los episodios de manía, como ánimo frenético anormalmente emocionado, entre las personas con trastorno bipolar. Este es un metabolito utilizado como agente terapéutico en dosis que deben ser controladas periódicamente. En sentido general, es bastante difícil evaluar confiablemente en el estado ácido básico en todos los fluidos biológicos sobre procedimientos analíticos, ya que, como hemos referido, cada sistema celular responde a requerimientos específicos en el complejo conjunto orgánico.
Aún así, las mediciones de cada uno de estos en muestras de fluidos biológicos, como son sangre, orina, PCR, sudor u otros, presentan aportaciones de considerable contribución al estudio e investigación de estos procesos, y en el laboratorio clínico es frecuente la demanda de estos procedimientos analíticos. Tenemos el salicilato de metilo. Se emplea como analgésico, se utiliza en cremas, estimula el flujo sanguíneo y los capilares. Se utiliza como agente saborizante en la goma y dulce porque tiene un sabor similar a la menta. El salicilato se emplea como analgésico, como ya dijimos, y su límite superior del rango terapéutico es de los 350 miligramos por litro. Sobre litro. La sintomatología clínica de la sobredosis moderada se produce con concentración sérica entre 500 y 700 miligramos sobre litros, mientras que la toxicidad grave se produce con concentraciones superiores a los 750 miligramos sobre litro. Las manifestaciones clínicas de una sobredosis moderada incluyen náuseas y vómitos. Los efectos metabólicos del salicilato son los responsables de la mayoría de las manifestaciones clínicas. Desacopla la fosforilación oxidativa, lo que conduce a la producción de dióxido de carbono y a un consumo de oxígeno aumentados. La medida de concentración sérica del salicilato es importante para valorar la gravedad de la intoxicación. Los métodos más utilizados para determinar la concentración de salicilato en suero son espectrométricos, basados en la reacción de Trindle con nitrato férrico para dar un compuesto color violeta. Como la otra, comparten las características de monitorear las sustancias químicas, con la diferencia de que en el laboratorio de toxicología se monitorean aquellas sustancias no curativas o no terapéuticas. También difiere el estado del paciente. En el caso de la toxicología del paciente se pueden presentar confusiones, desorientación o estar inconsciente. El paciente del monitoreo de drogas terapéuticas está siguiendo un régimen farmacéutico controlado. El monitoreo está indicado para varios grupos de drogas terapéuticas. Fármacos antimicrobianos se utilizan para el tratamiento de infecciones por bacterias gram negativas. Los fármacos psicotrópicos se emplean para tratar afecciones y desórdenes afectivos como manía y depresión. Los fármacos antipsicóticos se utilizan para el tratamiento sintomático de psicosis, para producir tranquilidad emocional y relajación mental. Esta enfermedad psiquiátrica se caracteriza por disociación de la realidad e incapacidad para funcionar en sociedad. Los fármacos antineoplásticos actúan contra algunas células malignas y, en cierto modo, contra las no malignas. Es necesario el monitoreo de estos medicamentos para establecer el protocolo clínico y evaluar la eficacia de nuevos regímenes con drogas terapéuticas múltiples. Hasta aquí mi parte. Muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Marlene Moya Vázquez y le estaré hablando sobre la intoxicación por agentes químicos, cianuros, compuestos organofosforados, metanol y monóxido de sodio. Introducción. La intoxicación a causa de productos químicos de uso doméstico puede dejar daños permanentes y en ocasiones consecuencias fatales. La intoxicación por productos químicos se produce por la entrada de sustancias tóxicas al organismo, ya sea por ingestión, inyección, inhalación o por estar en contacto con él. Cianuro. La toma de esta sustancia da lugar fundamentalmente a alteraciones metabólicas que en muchos casos pueden producir la muerte. La combinación de espuma de urea produce formaldehído y cianuro, de forma que los fuegos en los edificios con aislantes de espuma de urea producen envenenamiento de cianuro.
Cuando se inhala el cianuro, se absorbe rápidamente y pasa a la sangre, donde se une a la hemoglobina. En el suero se llega a todos los órganos y penetra las células. Principales síntomas de intoxicación por cianuro están la depresión respiratoria, hipertensión, ritmo cardíaco acelerado, convulsiones, coma, incluso la muerte se produce en cuestiones de segundos. Aquí están las manifestaciones clínicas de la intoxicación o muerte por cianuro. Compuestos organofosforados. Bueno, los compuestos organofosforados se emplean como pesticida. Son inhaladores irreversibles en las enzimas acetilcolinesterasa que hidroliza la acetilcolina en las terminales sinápticas. Los principales síntomas de intoxicación aguda por compuestos organofosforados son debilidad muscular, areflexia, taquicardia, hipertensión, ataxia, convulsiones, depresión respiratoria, cardiovascular. La muerte se produce por fallo respiratorio. Metanol. Este se usa como disolvente y como componente de anticoagulantes y limpia cristales. El metanol se oxida por el alcohol deshidrogenasa hepática para dar formaldehído, que se oxida rápidamente por el aldehído deshidrogenasa a ácido fórmico, que produce acidosis y neuropatía óptica y puede llevar a la ceguera y a la muerte. Monóxido de carbono. Es un gas que se origina en las combustiones incompletas de carbono, propano, butano, gasolina. El monóxido de carbono se absorbe rápidamente a través de los pulmones y se une ávidamente a la hemoglobina, como veamos aquí en la imagen, bloqueando la unión del oxígeno, ya que su finalidad por la hemoglobina es 200 veces superior a la del oxígeno. Los efectos tóxicos del monóxido de carbono son el resultado de la hipoxia, de forma que los órganos con mayor demanda de oxígeno, como el corazón y el cerebro, son los más sensibles a la hipoxia y los que producen las principales secuelas clínicas del envenenamiento. El monóxido de carbono puede determinarse mediante la espectrometría. Como dije anteriormente, se inhala el oxígeno y el monóxido de carbono. Se inhala el oxígeno y el monóxido de carbono, se inhala el oxígeno y el monóxido de carbono, y luego que se inhale entran a la sangre donde se oxigenan normalmente los glóbulos rojos, y es aquí donde se intoxican por monóxido de carbono. Hasta aquí mi exposición, paso con la compañera.